3 semanas, contándonos un poco esas cosas que han pasado. Claro, es que una película como esta es producto, bueno, de muchas cosas, ¿no? De mucho trabajo también y todo esto, que luego igual si eso hablaremos de eso. Pero también es fruto o se debe a la generosidad de todos los que participan en ella, ¿no? Y a su entrega, a su confianza, y es fruto también, por lo tanto, de muchas negociaciones. Que en cierta medida no están en la película y sí, porque nosotros también queríamos que de alguna manera estuviera presente, bueno, pues esas tensiones, ¿no? Como por ejemplo la escena del coche que volvemos de Sevilla, ¿no? Y la que María se planta y nos dice, oye, mira, igual estás sobrepasando, ¿no? Algunos límites, ¿no? Es decir, y eso solo quizá una pequeña muestra de todo lo que conlleva realizar una película o llevar adelante un proyecto como este, un proyecto familiar, personal, que trata además de destapar, bueno, no a toda costa, pero sí en gran medida, lo que hasta aquel momento no había sido una especie de secreto a voces, pero secreto de la familia. Entonces, claro, necesariamente todas esas negociaciones, todas esas conversaciones, la película forma parte de nuestra vida como familia. Lo digo yo porque soy su pareja y bueno, soy otra nieta de María también, aquí está la otra nieta, la nieta biológica, Rocío también. Y todo eso, bueno, pues hasta el día de hoy, es decir, ha marcado un hito en nuestra vida, se ha convertido de alguna manera, ¿no? En un acontecimiento, porque esta película es un acontecimiento en la familia y un acontecimiento en la memoria de María y en la memoria de todo el grupo. Y ha protagonizado muchas sesiones, muchos días, ¿verdad?, de almuerzo, de conversaciones, y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, pues, un poco Alejandro, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros decíamos que fundamentalmente la película estaba terminada cuando mi abuela mira la película en público. Creíamos que era como el paso decisivo de montaje final, ¿no? De la que la película tenía que verla mi abuela, ¿no? Con otra gente, con un público, en este caso fue en Málaga, de hace bastante tiempo, y que sintiera que, bueno, que la experiencia que habíamos compartido, ¿no? Recuperación un poco de su memoria, esa reivindicación también de ella como mujer, ¿no? Esos secretos que a ella, bueno, tanto tiempo estuvieron guardados, ¿no? Y que de alguna forma, pues este proceso en sí, ¿no? Que nosotros también decimos como película de experiencia, ¿no? Experiencia también de vida, porque nos ha transformado a todos, ¿no? Yo no soy el mismo nieto, ¿no? Que empezó la película en el 2002. Yo tengo ya otro rol también en la familia y todo se ha modificado, ¿no? En ese universo que nuestra familia tan sui generis también, con esta familia en la diáspora, esta familia también en los distintos países, ¿no? Y que también se pregunta, se interroga también en la película, ¿no? ¿Qué tipo de familia somos, ¿no? Pero bueno, ese día yo creo que fue fundamental porque, lógicamente, después de la proyección, pues, parte del público pues terminó haciendo una cola, ¿no? Para saludar a María. Y esa era parte de nuestra intención con esta película, fundamentalmente, ¿no? Más allá de la película como exhibirla para que cualquier público y la universalidad que creíamos que había en la historia y que trabajamos en ella, ¿no? Los que la hicimos, estaba ese homenaje a mi abuela como ser humano particular que en cierta medida cerraba un capítulo de su vida e iniciaba otro, ¿no? Y yo creo que ese impact era muy interesante. Y después, bueno, también la película, lógicamente, el hecho de que se hiciera pública, no solamente en la parte de investigación, y aquí vemos parte de ella, donde se encuentra con las hermanas de Pepe, ¿no? Con una de ellas, pero también otra de ellas en Barcelona, que todos los días se llaman, ha modificado el día a día de mi abuela.
más familia, ¿no? Otra hermana, otros primos, etcétera, etcétera, ¿no? Que han aparecido. También hubo una aparición a través de estelar, ¿no? Sí. Pues bueno, recibimos un día por el Facebook un mensaje de una chica que decía que era hija del hijo del primer matrimonio de Pepe. Y bueno, este señor mayor, pues un día viendo Canal Plus, bueno, se encontró con la película y le dijo a su compañera, bueno, ese creo que es mi padre. Y la compañera decía que va, pero tu padre, ¿cómo va a ser tu padre saliendo de la película? No, ese es mi padre. Y bueno, pues sí, pues era el hijo del primer matrimonio de Pepe. Y bueno, que sirvió también para encontrarnos con ellos. La película se pasó en San Sebastián, ellos vivían en San Sebastián y otra nueva familia apareció por ahí. Y otro mito derrumbado también, ¿no? Porque, quiero decir, a lo largo de la investigación también dudamos mucho y esto es un tema que, bueno, nosotros filmamos la película, pero Josito también ha estado ahí todo el tiempo y tal, y esto es un tema que hablamos mucho, ¿qué va a pasar con la primera mujer, no? Entonces ahí, por una parte, estaba la necesidad de la conveniencia para la historia, ¿no? En el guión primero y luego en el montaje final, pero luego también estaba obviamente el límite, digamos, casi personal, ¿no? Que imponía, ¿no? Ese hacer punto justo, ¿no? Llamar a una puerta, llamar a un teléfono y decir aquí estamos, ¿no? Y fíjate cómo suceden las cosas, ¿no? Al final, el Canal Plus, no soy yo no sé si sois, bueno, sí, claro que sois conscientes, ¿no? Sois conscientes de que con esta película de alguna forma os introducís en un terreno que en España ha generado muchas discusiones en los últimos años, que es el terreno de la memoria histórica, ¿no? Pero lo hacéis de una manera, digamos, poco previsible, ¿no? Normalmente todo lo que se está hablando en ese tema, digamos que tiene un planteamiento muy frontal y el vuestro es bastante diferente, ¿no? No sé si mejor o peor, pero en todo caso diferente. Y al final, claro, la película se revela, es una película de homenaje a María, yo creo que lo habéis dicho vosotros mismos, ¿no? Es una película en la que perseguís un fantasma, pero que al final el fantasma no es que sea lo que menos os preocupa. Sí que os preocupa el fantasma, pero digamos que lo que pesa es el personaje de María, que es el personaje de María, el que al final se lleva al último plano, el que construye todo. Ahí estabais, ¿hasta qué punto erais conscientes? Mi pregunta es, ¿hasta qué punto erais conscientes que estabais construyendo una película donde estabais reflejando toda una generación de mujeres que, aunque quizá no tuvieron las circunstancias de María, sí que han seguido viviendo con secretos, con cosas que socialmente no podían decir, y que, bueno, os echabais ese peso a la espalda, ¿no? Cuando hacíais la película, eso, o sea, ¿cómo se va brotando de daros cuenta de que estáis trabajando con un material muy sensible y que lo estáis y que lo vais a trabajar de manera, pues eso, ¿no? No directa, pero sí que al final es lo que queda, ¿no? Es decir, bueno, esto pasó con esta generación de mujeres, esto es lo que tuvieron que vivir. Y ese secreto puede ser el que dejaste María, puede ser cualquier otro, pero en realidad era ese es el tema, ¿no? No sé hasta qué punto eso estuvo ahí, apareció, lo discutiste. Yo creo que el proceso mismo de la película es como, o sea, María casi que nos la encontramos. Quiero decir, obviamente, y ahí creo que en el desarrollo de la película está más o menos patente, ¿no? Es decir, que Pepe era el fantasma que perseguíamos y en el camino de perseguirlo nos encontramos a María y la redescubrimos, ¿no? Y bueno, y ahí más bien entregaba a Alejandro, que para ser su nieto y el que tendría una versión directa, digamos, de cómo había sido. Lo llevé. Ha llegado hasta aquí delante. Ha llegado hasta aquí delante. Es una señal. Quiero decir, no lo sé, para mí desde luego fue un descubrir a María, o sea, la historia de María tiene muchas contradicciones, ¿no? Porque evidentemente ella, bueno, hija de represaliado, pierde a su padre y su madre, bueno, pues sufre consecuencias hasta el fin de sus días, ¿no? Bueno, por los franquistas, ¿no? Y luego ella, pues vamos, prácticamente una posadolescente se enamora de Pepe que había luchado con los franquistas, ¿no? Entonces,
ella encierra todas esas contradicciones, pero sin embargo el modo en el que ella defiende su historia y la presenta es absolutamente natural, nada contradictorio, de alguna manera nos conducía, ¿no?, a no tratar de imponer como una tesis acerca de lo que nosotros creemos que es la historia y cómo debe resumirse, ¿no?, de una manera siempre con el peligro de que fuera simplificada, ¿no? Pero entonces, bueno, la gente no habla de decir, bueno, está una peli de la memoria histórica, ¿no?, también, ¿no? Claro, pero es que este abuelo no es republicano, ¿no? Eso empezando por ahí, no es republicano, y además de otras muchas cosas que tampoco es, no es ni buen esposo, ni buen padre, ni etcétera, etcétera, en el sentido más escandaloso. Pero a nosotros nos interesaba justamente eso, a lo que tú has hecho referencia, es decir, a toda esa otra dimensión, ¿no?, a esa otra capa, ¿no?, que está ahí burlando, que va más allá, evidentemente, de una presión concreta, física, carcelaria, etcétera, etcétera, y que es la que esta generación de mujeres tuvo que padecer, y es la que condena al silencio, a un ocultamiento de su propia historia, a una vergüenza, que para María se materializa también en ese exilio, ¿no? O sea, ella realmente sale a trabajar, o sea, se tiene que ir a Argelia, y ahí realmente tiene que hacer tabula rasa absoluta, ¿no? Pero cuando regresa a España vuelve con la misma desmemoria, digamos, impuesta para sobrevivir. Entonces, creo que el proceso un poco fue comprender y comprendiendo cómo funcionaba, cómo había funcionado, digamos, de alguna manera esa psicología tan perversa, ¿no?, en María, y de alguna manera éramos conscientes de que podía ser extrapolable a mujeres de su generación. Claro, ¿no? Bueno, era como si maniqueísmo, ¿no?, pues trasladar, yo pienso que al final la película ha sido trasladarnos, nosotros que somos la generación de los nietos, ¿no?, que creo que empezaba también a tener o a formar parte no solamente a nivel de películas que trataran sobre eso, sino también todo un tema de reivindicación, trabajo en las asociaciones de memoria histórica, a todos los niveles, ¿no?, en la sociedad, pues este trabajo con esta microhistoria, o esta pequeña historia de María, ¿no? Y creo que fue, bueno, pues como ese cruce, ¿no?, entre el mito que buscábamos de Pepe, que era muy atractivo, ¿no?, por un encantador de serpiente total, ¿no?, y para nosotros era un personaje, ese fantasma, ¿no?, y de pronto nos encontramos, pues bueno, pues ese lado humano de la abuela que va desvelando poco a poco, no va haciendo su proceso, que al final era lo que nos parecía más interesante, ¿no?, de ese paso para adelante, ese paso para atrás, pero vamos para adelante. Y bueno, y también creo que ha tenido bastante que ver el tiempo del proceso propio de producción. Creo que nos ha venido bien a todos, a la película y a la familia. Y a María. Y a María también. Sí que es verdad también que en la película hay momentos que tu propio yo dentro de la película, digamos, muestra una serie de contradicciones y que las expresas, ¿no? A mí siempre, o sea, la secuencia de cuando Pepe va a construir el pantano y dices, bueno, aquí convivió, me hubiese gustado que, ¿no? O cuando, hojeando el libro, te encuentras con esa imagen y dices, este es el... Pues, o sea, todas esas contradicciones tuyas del proceso interno, o sea, que María tiene su proceso, pero tú también, quiero decir, que Pepe, tú dices Pepe es atractivo, Pepe, Concha ha dicho Pepe era un mal marido, era un mal, no sé qué, el otro día Rocío, que estuvo aquí también, no decía, no, mi imagen sobre mi abuelo no es tan idílica como la que tiene mi hermano, es decir, imagino que eso es una pelea constante, ¿no? Sí, bueno, lógico. Es decir, todo el mundo se pelea con sus personajes, pero claro, aquí eso conlleva otra cosa. Totalmente. Bueno, nosotros salimos, recuerdo, de Colombia con la tesis de mi tía, que decía que, bueno, que eran motivos políticos lo que le había hecho salir de España. Pues ya que, claro, uno fantaseando con él de su bando, ¿no? Los republicanos, ¿no? Que eran que estaban los regulares, los espías, lo lleva a ese terreno mítico, ¿no? Y de pronto, bueno, pues llega la realidad y te pone en su sitio, ¿no? Pero me parecía interesante hasta qué punto, cómo podría yo juzgar a este
son los regulares, que no hay tampoco un cuerpo, un soldado raso en un cuerpo mandado por no sé quién, ¿no? Y sargento, ¿no? Bueno. Y no estaba en Argentina, Y el vino voluntario también, ¿no? A la guerra, a luchar por Franco, ¿no? Como él decía, ¿no? Como decía su hija, ¿no? Por España, ¿no? Y eso yo creo que era también lo interesante, pero si mi abuela no la había juzgado, yo cómo juzgaba a ese hombre. Y bueno, y ahí trabajamos eso en la película, en ese también toma y daca, pero si tampoco carga las tintas, ¿no? O mi abuela al final lo perdona, ¿no? En ese giro final en la casa antes de salir de Argentina. Yo, ese abuelo no lo conozco y a mí la que me importa es mi abuela. Entonces tampoco quería pontificar y que la película fuera, ¿no? Como plasmar pues lo que yo pienso, porque no me parecía tampoco justo, ¿no? Por la historia. Pero perdona, yo creo que también cuando, bueno, nosotros iniciamos varias líneas de investigación en los archivos y tal, y al final de la única que realmente llegamos al tema del expediente de prisiones, ¿no? El delito por el que había base. Y en definitiva, bueno, vale, el regular, esto, el hombre que no abandonó, tal y cual, pero el delito por el que finalmente fue encarcelado, también, en cierta medida, a nosotros nos hace empatizar con el personaje e imaginarnos cómo es ese mundo en el que está inmerso, es decir, que al fin y al cabo todos habían sido perdedores en ese sentido, bueno, con todos los matices, no quiero decir una burrada histórica, pero es decir, este es un tío que está robando huevos. Quiero decir, ¿no? Sí, ¿no? Quiero decir que es el mundo en el que están inmersos y esa, de alguna manera nos hacía también imaginar cómo era esa lucha cotidiana, ¿no? de ese hombre de familia, ¿no? Que en ese momento estaba con María y todavía tratándose de sacar adelante evidentemente sus hijos, es decir, que no sé, que hay todo un proceso ahí en el que se le va poniendo cuerpo y carne a ese mito, al fantasma. ¿Preguntas del público? ¿Algún comentario? Yo felicitaros por la película, el documental, me parece muy interesante, me ha dado el corazón al final, me ha emocionado, como todas las vidas, y creo que María es la protagonista, efectivamente, de la generosidad. Muchas Marías hubo en esa época, y muchos abuelos también, Muchos abuelos. Habéis retratado a vuestros abuelos, por ahí en la historia oscura de nuestro posfranquismo, o franquismo, perdón, franquismo, hubo muchas historias de estas. Entonces, yo lo que he sacado, sobre todo, la generosidad de la abuela. Y luego, la relatividad de otras cosas, ¿no? Qué bonito es tú, sacando a tu familia en Argentina, es verdad, la otra familia que se acerca, que al final es lo que queda, ¿no? Pero olvidando otras cosas. Claro, en el proceso, yo me acuerdo que estábamos en Argentina y decíamos, bueno, nos vamos a plantar con una cámara delante de una gente que no sabe ni siquiera que existimos. ¿Cómo ponemos? ¿Dónde ponemos? ¿Cómo nos ponemos ya fuera de la cámara como personas, ¿no? Y de pronto nos encontramos con también la generosidad otra vez también de aquella familia que nos recibe con los brazos abiertos y como si fuéramos miembros de la familia, como si hubiéramos convivido, ¿no? Entonces, bueno, esta sorpresa que te da trabajar con la realidad y la materia prima, pues te da esta sorpresa para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y yo creo que mi abuela nos va sorprendiendo cada vez más en la película y en el proceso real, ¿no? Porque un poco queríamos representar justamente lo que habíamos vivido y al mismo tiempo casi todos los personajes. Creo que también mi tío Pepín de Polonia también ante la cámara, ¿no? La cámara al final termina funcionando como una especie de elemento que ayuda, ¿no? A hablar, ¿no? Y mi tío Pepín también manda un mensaje a mi abuela a través de la película, ¿no? Que no es capaz de decírselo en persona las veces que se ven, ¿no? Ha sido una terapia familiar también. Lógicamente. Y una pequeña
quien canta al final es tu abuelo. Claro, claro. Tiene una voz preciosa. La primera vez que se fue a vivir a Argentina, antes de la guerra, luego salí todo, y se entrenó como sargento en Inglaterra. Pero él vivía de la cantante, de tango. Sí, eso lo he hecho, que nos regaló un poco la película, en encontrarnos. Es decir, si nosotros andábamos buscando un fantasma, ¿no? Y normalmente también en el cine estamos obsesionados con la imagen, de pronto nos encontramos con la vida, que es el sonido, ¿no? Y una hora de canciones de flamenco, copla, tango, etcétera, ¿no? Canción popular de mi abuelo es un tesoro que hace representar también a mi abuelo de una forma mucho mejor que una fotografía que en el fondo está muerta.